todos los culés que hay, que son legión en este programa, sostenían que sí, lo que queráis, pero hemos ganado la Supercopa. O sea, cerrándose al resultado, olvidándose lo principal, que lo que les dije, que futbolísticamente les habíamos dado un baile y que esto había cambiado. ¿Qué ocurre? Que los equipos ya se han dado cuenta de lo que hay, y yo estoy convencido, me hubiera gustado que Guardiola, pues después de lo que dijo el otro día, estoy seguro que si diera la vuelta al marcador se callaría, porque desde que ha dicho que se ha metido allá en el sótano del Camp Nou, no sé por qué, pero ya no se le enciende la bombilla, ya no puedo decir, este partido lo ganamos. Yo te digo que aquello le ha agafado. O sea, esa, porque no parecía Guardiola que siempre ha sido tan humilde, tan no sé qué, que él nunca ha roto un plato, claro. O lo dije anoche, eso de que él dijera, es que yo me meto allí, veo los partidos, los visualizo, tengo 3 DVDs, se me ilumina la bombilla y de pronto, como soy tan místico, ¡paf!, me aparece una luz, hemos ganado el partido. Pues macho, ni en Anoeta, ni contra el Milan, o cambiamos de sótano en el Camp Nou, o cambiamos de DVDs, o cambiamos de alfombra. Pero algo tiene que hacer Guardiola, porque de que ha hecho eso, el Barça no la ve con bola.